Engáñame una vez, vergüenza sobre ti, siendo tú, en este caso, el gobierno, que continúa a violar la sagrada confianza de la ciudadanía. Engáñame dos veces, vergüenza sobre mí, siendo yo, en este caso, todos nosotros, el pueblo, los que deberíamos haber aprendido hace largo tiempo que un gobierno que miente repetidamente, quebranta las leyes, excede su autoridad y abusa de su poder, no puede merecer nuestra confianza. Engáñame de nuevo, de nuevo y de nuevo, vergüenza sobre ambos. Vergüenza sobre todo político, burócrata y funcionario, los que son instrumentos de los abusos y mentiras del gobierno. Vergüenza sobre todo ciudadano crédulo que continúa a creer la propaganda del gobierno, creyendo que éste tiene el bienestar de su pueblo como prioridad. Desafortunadamente, rara vez el gobierno ha hecho de nuestro bienestar su prioridad. El gobierno no tuvo nuestro bienestar como prioridad al empujarnos a conflictos sin fin en el Medio Oriente en busca de petróleo. Conflictos que han dañado nuestra economía, dilapidado nuestros recursos militares y nos han traído muy malas consecuencias. No hay forma de que el gobierno tuviera nuestro bienestar como prioridad al aprobar leyes que nos someten a todo tipo de invasión a nuestra privacidad y censuran nuestras opiniones. No tenía nuestro bienestar como prioridad cuando nos rotuló como extremistas, antigobierno, por tan solo no estar de acuerdo con sus órdenes. Nos ha encarcelado por criticar políticas del gobierno en los medios sociales. Ha alentado el espionaje de ciudadano sobre ciudadano y ha permitido a agentes gubernamentales manosearnos, desvestirnos, revisarnos y dispararnos con tasers y armas letales. Con seguridad, el gobierno no ha tenido nuestro bienestar como prioridad al convertir a este país en un campo de batalla, en donde ha transformado a las fuerzas de seguridad en una extensión del ejército. Hay que dudar del interés del gobierno por nuestro bienestar cuando vemos que ha puesto detectores de metales y cámaras de vigilancia en nuestras escuelas e implementado políticas de tolerancia cero que castigan acciones infantiles igual de duramente que a las acciones criminales, mientras le enseña a nuestros niños que no tienen ninguna clase de derechos. También es difícil de afirmar que el gobierno de Estados Unidos tiene nuestros mejores intereses en mente cuando éste llevó a cabo experimentos secretos sobre una población inocente. Ciudadanos y no ciudadanos por igual, enfermando a gente saludable mediante su exposición a químicos, inyectándolas con enfermedades infecciosas y exponiéndolas a toxinas liberadas en el aire. El gobierno justificaba esto con el argumento de que era legal hacerlo con personas que no gozaban de pleno derecho, como ser prisioneros, enfermos mentales y negros pobres. La ideología detrás de estos programas ha sido comparada a la de los doctores nazis que experimentaron sobre los judíos. Según narra el Museo del Holocausto, médicos nazis a menudo realizaban miles de letales experimentos sobre prisioneros de los campos de concentración sin su consentimiento. Estos experimentos faltos de ética iban de congelar a prisioneros en busca de curas para la hipotermia a inyectarlos con tifus, malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla y hepatitis infecciosa. Es fácil denunciar a los horrores llevados a cabo por la comunidad médica de regímenes totalitarios como lo fue el de la Alemania nazi. Pero ¿qué hacer con un gobierno que se autoproclama como un paladín de los derechos humanos mientras le permite a sus agentes involucrarse en los más viles y despreciables actos de tortura, abusos y experimentación sobre personas? En Alabama, por ejemplo, a 600 hombres afroamericanos con sífilis se les permitió padecer esta enfermedad sin adecuada atención médica para estudiar la progresión natural de la enfermedad sin tratamiento. Luego, en California, le fueron trasplantados a prisioneros de edad testículos de animales, así como de recientemente ejecutados convictos, para medir su virilidad. Luego, en Connecticut, se le inyectó hepatitis a pacientes mentales, mientras que en Maryland se dispersó un virus de la gripe
gripe dentro de las fosas nasales de prisioneros mientras estos dormían. En Georgia, a 2 docenas de voluntarios de una población carcelaria se les colocó gonorrea directamente en sus tractos urinarios a través del pene. En Michigan, pacientes varones de una institución mental fueron expuestos a virus de la gripe luego de serles aplicada una vacuna experimental contra la gripe. Y en Minnesota, 11 voluntarios de entre sus empleados públicos fueron inyectados con malaria y luego privados de alimentación durante 5 días. En Nueva York, se le introdujo células cancerígenas a pacientes terminales. En Ohio, se le inyectó células cancerígenas activas a más de 100 prisioneros. Y en Staten Island le fue dada hepatitis de forma oral, así como mediante inyecciones, a niños con síntomas de retraso para ver si luego podían ser curados. Esto no es teoría conspirativa, está todo documentado, como informa Associated Press. Y cito textualmente, hacia fines de los 40 y en los años 50 se vio un enorme crecimiento en las industrias farmacéuticas y de cuidado de la salud, acompañado por una explosión en experimentos sobre poblaciones carcelarias financiados por el gobierno y corporaciones. Hacia los años 60, por lo menos la mitad de los estados permitían la utilización de prisioneros como cobayas de laboratorio, pues eran más económicos que los chimpancés. El gobierno lleva a cabo experimentos sobre prisioneros porque son más económicos que los chimpancés. Algunos de estos experimentos, la mayoría realizados entre los años 40 y los 60, aparentemente nunca fueron cubiertos por los medios. Bloqueo de la información, propaganda y distorsión de los hechos. ¿Les suena familiar? ¿Cuántos atropellos a nuestras libertades por parte del gobierno no han sido cubiertas por los medios, enterrados bajo las así llamadas noticias o titulares de entretenimiento, o distorsionadas de tal forma de sugerir que cualquier voz que se alce en protesta es producto de la paranoia o teorías conspirativas? Desafortunadamente, estos incidentes son tan solo la punta del iceberg cuando se ven las atrocidades que el gobierno ha infligido sobre desprevenidas poblaciones bajo el pretexto de experimentos secretos. Como informa NRL, todos los experimentos con gas mostaza de la Segunda Guerra Mundial fueron realizados en secreto y no fueron asentados en las planillas militares oficiales de los soldados sujetos a estos. La mayoría no tiene pruebas de lo que tuvieron que atravesar. Créase o no, no recibieron atención médica ni seguimiento o monitoreo de ningún tipo. Y se les hizo jurar conservar secretos estos hechos bajo la amenaza de ser echados deshonorablemente de la fuerza, además de ir a la cárcel. Esto le impidió a muchos recibir atención médica adecuada debido a que no le pudieron decir a los doctores qué fue lo que les sucedió. Luego tenemos al programa MKUltra de la CIA, en el cual se le dio a cientos de desprevenidos civiles americanos dosis de LSD, así como también a personal militar. A algunas de estas personas se les colocaron estas dosis de manera furtiva en sus bebidas, en playas, bares y restaurantes. Como informa la revista Time, y cito textual, previo a que la documentación de este programa fuera conocida por el público, aquellos que hablaban de esto eran frecuentemente desestimados como psicóticos. Algunos podrían argumentar que todo esto es historia antigua y que hoy en día el gobierno es diferente al gobierno de antaño. Pero, ¿realmente ha cambiado el gobierno de Estados Unidos? ¿Este gobierno se ha tornado algo más humanitario? Aunque sea un poco más respetuoso de los derechos de las personas, ¿se ha tornado, aunque sea un poco más transparente o dispuesto a atenerse a los dictámenes de la justicia? ¿Se ha tornado, aunque sea un poco más honesto acerca de sus actividades? ¿Se ha tornado, aunque sea un poco más consciente de su supuesto rol de guardián de nuestros derechos? ¿O este gobierno se ha sencillamente agazapado y ocultado sus horrendos actos y ruines experimentos bajo capas de secreción? ¿Es que no se ha tornado más solapado y artero, más secretivo y escurridizo? Habiendo dominado el arte de la neolengua orwelliana, ¿no estamos frente a un gobierno sencillamente más astuto y ladino y aún más conspirativo de lo que solía ser? Consideren esto. Luego de que revelaciones acerca de experimentos del gobierno durante el siglo XX desataron indignación entre algunos, el gobierno comenzó a buscar conejillos de indias en otros países, en donde las pruebas clínicas pudiesen ser realizadas de forma más económica y con menos reglas. Eso es lo que nos dijeron. Por ejemplo, en
Guatemala, prisioneros y pacientes de un hospital para gente con problemas mentales fueron infectados con sífilis, con el fin aparente de ver si la penicilina podía prevenir la transmisión sexual de algunas enfermedades. Más recientemente, doctores financiados por Estados Unidos rehusaron dar drogas para el SIDA a todas las embarazadas infectadas, participantes de un estudio realizado en Uganda, aun si esto hubiera protegido a sus recién nacidos. Mientras tanto, en Nigeria, se utilizó a niños con meningitis para testear un antibiótico de Pfizer. 11 de los niños murieron y muchos otros quedaron con discapacidades, créanlo o no. Esta es la lección. Las cosas pueden cambiar, pero la situación sigue igual. Caso testigo. Recientemente, se anunció que científicos que trabajan para el Departamento de Seguridad Interna comenzaron a liberar varios gases y partículas de manera más frecuente en atestadas plataformas del servicio subterráneo como parte de un experimento cuya finalidad es testear el flujo de aire en posibles ataques bioterroristas. El gobierno mantiene que los gases que están siendo utilizados en el subterráneo por el Departamento de Seguridad Interna, DHS, no son tóxicos y no generan una amenaza a la salud. Dicen que es de su interés establecer cuán rápidamente un ataque terrorista mediante químicos o agentes biológicos puede propagarse. Tengan presente que esta es la misma agencia del gobierno la que, según el Washington Post, se asemeja a una bestia dilapiladora y en crecimiento, la cual infunde miedo. Este es el mismo gobierno que en los años 50 desparramó bacterias sobre la costa de San Francisco desde navíos de la Marina, exponiendo a todos sus residentes. Luego, otros experimentos abarcaron amplios territorios, como ser Texas, Ohio, Michigan y Kansas. Y este es el mismo gobierno que está justificando la compra de todo elemento de tecnología, como ser dispositivos de GPS, dispositivos de vigilancia y todo tipo de armas, incluyendo las no letales, bajo el pretexto de que es para nuestro beneficio, mientras que las usa para hacer todo tipo de escuchas y seguimientos a la población. Por lo que cuando así llamados teóricos de la conspiración, incluyendo a los ahora difuntos Prince y el activista por los derechos civiles Dick Gregory, dicen que esas líneas que hacen tramas de grilla en nuestros cielos son estelas químicas dentro de las cuales hay elementos modificadores de conducta, podrías evitar juzgarlos de manera apresurada como que están desvariando. Después de todo, el gobierno ya lo ha hecho antes. Ya has escuchado lo que dije. ¿Entiendes a lo que voy? ¿Qué clase de gobierno perpetra hechos tan horripilantes sobre seres humanos, sean estos sus ciudadanos o no? ¿Y que hay algún tipo de diferencia entre la mentalidad de un gobierno que experimenta sobre prisioneros porque son más económicos que los chimpancés y la de un gobierno que para revisar prisioneros e individuos acusados de infracciones menores les hace quitar la ropa por el sencillo motivo que facilita el trabajo de sus agentes? Y cuando todo ha sido dicho y hecho, ¿qué clase de gente puede mirar para otro lado ante tales actos de monstruosa crueldad? Sí, vergüenza sobre el gobierno, pero vergüenza sobre nosotros por confiar ciegamente en que los motivos y prioridades del gobierno han cambiado. Vergüenza sobre nosotros por creer que las sangrientas guerras del gobierno contra así llamados terroristas son por nuestra seguridad. Y vergüenza sobre nosotros por poner las falsas promesas de mayor seguridad del gobierno por encima de nuestras libertades laboriosamente conquistadas. Y vergüenza sobre nosotros por permitir a nuestro gobierno tener a nuestras libertades y al imperio de la ley de rehenes a punta de las armas militares. Vergüenza sobre nosotros por permitir que individuos a los que no les importamos en absoluto nos tomen por tontos, a los que no les interesa nuestra salud, felicidad, bienestar, medio de vida, propiedad ni nuestras libertades. Y vergüenza sobre nosotros por dejar que nos embauquen con guerras contra el terrorismo, que nos estafen al aceptar entregar nuestras libertades a cambio de mayor seguridad, y que nos engañen al permitir convertir a nuestro país en un campo de batalla bajo el pretexto de que es para que estemos más seguros. Vergüenza sobre nosotros por permitir que nos traicionen políticos que prometieron cambios mientras nos hacen creer que las políticas son la solución a las aflicciones del país. Vergüenza sobre nosotros por no hacer un mejor trabajo en asegurarnos que las generaciones venideras tengan algún tipo de esperanza por un mejor y más libre futuro. Y por sobre todo, vergüenza sobre nosotros por permitir ser repetidamente engañados, estafados y traicionados por funcionarios del gobierno, cuando deberíamos haber visto a través de tan evidentes engaños. Y aún, la pregunta permanece: ¿por qué? ¿Por qué el gobierno hace estas cosas? La respuesta es: por dinero, por avaricia, por poder y por control sobre nosotros, el pueblo.
Pero tal vez hay algo más. Como John Lennon resumió, creo que estamos siendo gobernados por maníacos para fines maniáticos, y sin embargo me tildan de loco por decir esto. Es momento de levantarse y volver a poner el poder en las manos del pueblo de este país, antes de que sea demasiado tarde.